En este video vamos a desarrollar un divisor de corriente. Un divisor de corriente está conformado por una fuente de corriente y dos resistencias en paralelo. Las resistencias deben estar en paralelo. Si las resistencias están en serie, no se puede desarrollar el divisor de corriente. ¿Cuál es el objetivo o qué hemos de hallar? Con un divisor de corriente vamos a hallar la corriente en esta resistencia y la corriente en esta otra resistencia. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia la vamos a llamar I1 y esta corriente que pasa por esta resistencia entonces es I2. Para hallar la corriente I1 y la corriente I2 vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a colocar el valor de la fuente, que es 2 amperios multiplicado por la resistencia opuesta, o sea, estamos hallando la corriente acá, entonces colocamos la resistencia opuesta, o sea, esta, la de 10 ohmios, sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, o sea, 5 ohmios más 10 ohmios. Entonces colocamos en nuestras calculadoras 2 amperios por 10 ohmios sobre 5 ohmios más 10 amperios y el resultado nos da 1.33 amperios. Ahora para hallar la corriente 2, o sea la corriente en esta resistencia, entonces colocamos el valor de la fuente, que es 2 amperios multiplicado por la resistencia opuesta. Estamos hallando la corriente en esta resistencia, o sea que la resistencia opuesta es 5 ohmios sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, o sea 5 ohmios más 10 ohmios. Eso lo colocamos en la calculadora, colocamos 2 amperios por 5 ohmios sobre 5 ohmios más 10 ohmios. El resultado nos da 0.66 amperios, o sea que la corriente 2, o sea la corriente que pasa por esta resistencia es de 0.66 amperios y la corriente que pasa por esta resistencia es de 1.33 amperios. Sumamos estas dos resistencias para ver si nos da 2 amperios. Si nos da 2 amperios o algo muy cercano, nos quedó bien el ejercicio. Entonces 1.33 amperios más 0.66 nos da un resultado de 1.99 amperios, o sea que es muy cercano o muy aproximado a 2 amperios. Por lo tanto el ejercicio nos quedó bien. Ahora vamos a desarrollar este circuito por divisor de corriente. Tenemos que tener la fuente de corriente con dos resistencias en paralelo. O sea que debemos de hacer resistencia equivalente para obtener eso y así poder desarrollar el divisor de corriente. Entonces comenzamos a hacer resistencia equivalente de derecha a izquierda. Acá nos encontramos con dos resistencias en serie, entonces las sumamos. Escribimos acá resistencia equivalente de estas dos resistencias en serie, entonces 4 ohmios más 5 ohmios. El resultado de 4 ohmios más 5 ohmios entonces es 9 ohmios. Quitamos estas dos resistencias y nos queda solo una resistencia y el valor de esa resistencia es de 9 ohmios. Ahora nos encontramos con estas dos resistencias en paralelo. ¿Por qué no las desarrollamos las tres? Porque en realidad el objetivo es tener la fuente de corriente con una y dos resistencias en paralelo. Pues hago resistencia equivalente con estas dos como resistencias y nos queda solo una y pues ya tendríamos nuestro objetivo.
Listo, entonces vamos a desarrollar estas dos resistencias en paralelo. Colocamos resistencia equivalente, el 1 arriba, acá otro 1, y colocamos cualquier valor de estas dos resistencias. Coloquémosle el 3 ohmios más el 1 arriba, ahora colocamos el 9 ohmios. Y pues escribimos resistencia equivalente y el resultado nos da 2.25 ohmios. Entonces quitamos estas dos resistencias y nos queda esa resistencia con un valor de 2.25 ohmios. Listo, ya tenemos nuestro objetivo y vamos a desarrollar ahora sí el divisor de corriente. Vamos a hallar la corriente que pasa por esta resistencia y la corriente que pasa por esta otra resistencia. Entonces a esta corriente la vamos a llamar I1 y a esta I2. Vamos a hallar la corriente en esta resistencia, o sea I1. Para hallar I1 utilizamos esa pequeña fórmula que es colocar el valor de la fuente. El valor de la fuente es 10 amperios multiplicado por la resistencia opuesta. ¿Cómo así? Estamos hallando la corriente en esa resistencia, entonces colocamos la resistencia opuesta, o sea esta. Colocamos 2.25 ohmios sobre la suma de las dos resistencias, o sea 5 ohmios más 2.25 ohmios. Colocamos eso en la calculadora. Colocamos 10 amperios por 2.25 ohmios sobre 5 ohmios más 2.25 amperios. El resultado nos da 3.10 amperios. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia es de 3.10 amperios. Ahora vamos a hallar la corriente que pasa por esta otra resistencia. Esa corriente se llama la corriente I2. Para hallar la corriente I2 colocamos el valor de la fuente, que es 10 amperios multiplicado por la resistencia opuesta. ¿Cómo así? Estamos hallando la corriente en esta resistencia. Entonces colocamos la resistencia opuesta, que es 5 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, o sea 5 ohmios más 2.25 ohmios. Colocamos eso nuevamente en la calculadora y el resultado nos da 6.89 amperios. Esas son las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Vamos a ver si nos quedó bien. Vamos a sumar esto y esto. Nos tiene que dar 10 o algo muy aproximado a 10 amperios. Sumamos 3.10 amperios más 6.89 amperios. El resultado nos dio 9.99 amperios. Eso es muy cercano a 10 amperios. Entonces el ejercicio nos quedó bien.